Ahí sí. Ahorita. ¿Se escucha? Bueno, listo. Ahorita se ve la diapositiva, ¿verdad, Mari? Sí, listo. Entonces, hermano, oramos, quedamos en Segunda de Tesalónica, en capítulo 3, del 1 al 18. Recuérdese que venimos hablando de la primera carta y vamos viendo la segunda carta. Y una de la segunda carta en el capítulo 3, yo creo que nos ubiquemos en el capítulo 3, en el capítulo 2 de la segunda carta de Tesalónica, capítulo 2, versículo 2 de la segunda carta de Tesalónica. Y vamos a leer una porción de lo que está sucediendo, de lo que viene sucediendo en la segunda carta y que Pablo viene advirtiendo varias cosas. Recuérdese que en la segunda carta vemos algo diferente. En la primera carta vemos a Pablo fundando una iglesia y dando orientaciones y agradecimiento a la vida que han llevado como creyentes, pero también da unas orientaciones a circunstancia de que Cristo no viene todavía, prepárense, sigan haciendo el trabajo, y él está agradecido, vamos a decirlo así, está orgulloso de los creyentes, porque realmente entendieron la palabra de Dios. Pero en la segunda carta vemos varios aspectos importantes. Uno de los aspectos que vemos es que ahora los problemas no son externos, sino que ahora son internos, que está sucediendo dentro de la congregación, dentro de la iglesia, dentro de los creyentes, que hay algunas cosas que están sucediendo y Pablo da algunas orientaciones. Y la vamos a ver en el versículo, el capítulo 2, versículo 2 dice algunas que dice, a que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por el espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hay cosas que sucedían en la iglesia de Tesalónica, empezando que había muchos rumores dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y saliendo del capítulo 2, por la cual Damaris hablaba esta semana, entramos en el capítulo 3, donde Pablo pide fuerza, pide fortaleza, pide oración. Está viendo, pero también da una exhortación a la vez a los grupos de la iglesia de Tesalónica. Vamos a leer el capítulo 3 del 1 al 18, del 1 al 15, el capítulo 3 de Segunda de Tesalónica. Dice así, y por lo demás, hermanos, orad por vosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que sean librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Pero fiel es el Señor, que os confirmará y guardará de mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestro corazón al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de vosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues vosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde de pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que no nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto,
Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y nosotros, hermanos, que no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigos, sino amonestadle como a hermanos. Recuérdese que la carta de Tesalónica, recuérdese que en la primera carta de Tesalónica y arriando una parte de la segunda carta de Tesalónica, algo que tenían los Tesalónica es que ellos pensaban que Cristo venía enseguida. Recibieron a Cristo y estaban esperando de Cristo. Y había mucha gente, había muchos creyentes que pensaban que venía en Cristo y dejaban de hacer lo que estaban haciendo. Por ejemplo, a lo mejor hay gente que estaba trabajando y dejaban de trabajar pensando que venía Cristo. Esa era una. La segunda, en el pasaje también nos muestra que hay gente ociosa que también querían vivir de los demás. ¿Está viendo? Entonces, hay varias cosas en la segunda carta del capítulo 3 que Pablo hace énfasis. ¿Cuáles son? Lo vamos a ver en segunda de Tesalónica, capítulo 3, del 1 al 5. Uno, Pablo hace dos cosas: la confianza en Dios y la oración de la iglesia. Mire, algo que ha aprendido Pablo en el ministerio de la primera iglesia, en su ministerio, y lo aplica en la segunda carta de Tesalónica, es la confianza en Dios y la importancia de la oración de la iglesia. Imagínese que Pablo hace 6 énfasis del versículo 1 al 5. Por ejemplo, primer énfasis, 1, Pablo hace un énfasis: orar por nosotros. Si usted puede ver en Efesios capítulo 6, recuérdese que esta semana entramos en Efesios y ya vamos a comenzar a buscar pasajes bíblicos. En Efesios capítulo 6, versículos 18 y 19, Pablo dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y dice el 19, y por fin a fin de abrir mi boca, me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Y si usted comienza a leer Filipenses y comienza a leer Colosenses, usted ve un Pablo que está pidiendo una oración a la congregación. A veces nosotros logramos entender que hay gente que a veces nos dicen de alguna manera: hermano, oren por nosotros. Y a veces uno a veces pudiera decir que está dependiendo de una oración del hombre, pero si uno orara a Dios, Dios tiene el control de todas las cosas. Pero la Biblia, en este pasaje bíblico, Pablo nos está enseñando que la iglesia, en la unidad, en la fuerza, en el mismo espíritu, tiene el poder y la autoridad para hacer oración y orar por los que están en el ministerio, por los que están en la obra misionera. Por eso Pablo hace un énfasis: orar por nosotros. La iglesia, usted como creyente, tiene un poder y tiene una autoridad que Dios le fue concebida de parte de Dios. Recuérdese que cuando usted recibe a Cristo en su corazón, Dios le hace ser parte de esa familia y de autoridad de Dios. Por ejemplo, San Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Usted es hijo de Dios, y como hijo de Dios usted tiene la autoridad de Dios por orar por un enfermo, por orar por un misionero y orar por un pastor. Eso quiere decir que hay gente que a veces dice: no, pues bueno, órele a Dios, hermano, nosotros no podemos hacer nada. Órele a Dios porque Dios es soberano, es el que puede responder. No. Hay dos formas importantes que ayudan al crecimiento del misionero, del pastor y de los grupos. Uno es la oración de la iglesia, y dos es la confianza que tiene Pablo o el misionero, el pastor, con Dios. Recuérdese que usted es un instrumento de Dios para llevar el evangelio. Usted es un instrumento de Dios para llevar la oración por los enfermos. Recuérdese que Jesús, siendo Dios, él miraba al cielo y levantaba sus manos pidiéndole a Dios fuerza y fortaleza
para poder llegar a la cruz. 2, Jesús pidió oración al cielo para poder multiplicar los panes, para que otros pudieran comer. Jesús fue un intermediario de la oración para que Dios pudiera glorificarse a través de él, para edificar a la gente, para edificar al pueblo de Israel. Entonces, la iglesia también es un instrumento para edificar el ministerio de Pablo, para edificar el ministerio y el llamado que tengan los pastores, el ministerio que tengan los líderes. Entonces, la iglesia también, la oración de la iglesia es importante para el ministerio del creyente, del ministerio, de los jóvenes, de la familia. Si usted quiere que Dios bendiga a una familia, ore por esa familia, no se lo deje a Dios. No, Dios conoce sus oraciones. No, Dios conoce sus necesidades. No. Dios conoce sus necesidades, pero las necesidades son aplicables a través del creyente. Las oraciones son aplicables y son transmitidas a través del creyente. Por ejemplo, si usted va a Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 3. Vámonos a Hechos, capítulo 13, del 1 al 3. Usted va a ver cómo la iglesia y Dios están como la iglesia que somos nosotros, la iglesia de Dios y la presencia de Dios, que es la que sostiene la iglesia, están unidas para cumplir la visión de Dios. O sea, Dios no anda por un lado, Dios tiene un propósito, ya Dios nos dio un propósito. 3 cosas ya Dios nos dio. Dios nos dio una visión, Dios nos dio una misión y Dios nos dio un propósito. Recuérdese que una vez yo le dije que hay una visión de Dios que está en ¿dónde? En Mateo. ¿Qué Mateo qué? 19 y 20, 28, 19 y 20. Hay una visión de Dios que está en Hechos 1:8 y hay un propósito de Dios en la vida de la iglesia, en la vida del creyente, en la vida de la humanidad. Está en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Ahí hay un propósito. Esas 3 cosas ya Dios la tiene. Dios quiere, ¿qué quiere hacer Dios con esas 3 cosas? Dios quiere enseñarnos a nosotros para que nosotros las apliquemos. O sea, Dios y la iglesia son importantes para la expansión del reino de Dios. Es por eso que Pablo pide la oración a la iglesia, pide la oración a los creyentes, porque la oración con Dios es importante. Por eso Pablo hace una confianza en Dios, pero también pide la oración a la iglesia. Si usted puede ver en Hechos capítulo 13, del 1 al 3, dice: y habiendo entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, imagínense, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando esto al Señor y ayunando. ¿Quiénes ministraban y ayunaban? La iglesia. Dijo el Espíritu Santo. Está viendo, Dios actuando. Apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que a que lo he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, ¿quién ayunó y quién oró? La iglesia. Les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia y Dios es una unión para que el evangelio se esparza. La iglesia y Dios y la iglesia es una unión para que el misionero alcance el propósito por el cual Dios lo quiere llevar hasta lo más profundo de la tierra, hasta lo último de la tierra. Porque recuérdese que Pablo iba a lugares buenos. Cuando digo bueno, era que lugares sanos, como iba a lugares peligrosos. Y él necesitaba la confianza en Dios porque la tenía, pero también necesitaba la oración de la iglesia. Recuérdese que hay un dicho que dice que la unión está la fuerza. Y recuérdese que Dios nos enseña en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La unidad es importante. Recuérdese que también en el libro de los Hechos, capítulo 1, dice que también en el monte alto, cuando hacían las oraciones, dice, y todos perseveraban unánimes. O sea, no eran nada más los 12 apóstoles, eran 120 hombres de Dios, mujeres y hombres de Dios, que se unieron para orar para la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, la unidad está la fuerza. Pablo pide la oración a la iglesia por el ministerio. Segunda cosa que Pablo pide la oración. ¿Para qué Pablo pide la oración? 1,
para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Recuérdese, cuando usted va a orar, ore con denuedo, pero ore con propósito. Recuérdese que hay un dicho que dice que en la oración está la fuerza, pero también dice que, ya, ajá, también dice que orando, pero con el mazo dando. O sea, la oración es una aplicación. La oración no es una falacia, no es un sonido, no es una palabra, es una acción. Usted ora para accionar. Pablo está pidiendo la oración por nosotros, pero en la oración, ¿para qué está pidiendo la oración? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Es por eso que la oración tiene que tener una fuerza, una convicción en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si no hay una convicción en nuestro corazón, nuestra oración va a decir, como hay un pensamiento que dice que la oración llega hasta el techo. Su oración no pasó del techo. Solamente fue unas palabras, fue un tiempo que se sentó, fue un tiempo de necesidad, pero no fue un tiempo de propósito. No fue un tiempo que realmente usted está orando para que Dios haga algo, para que Dios mueva algo. Porque a veces decimos, a veces nuestra oración es así: Señor, ayúdanos a encontrar un trabajo. Y nos quedamos allí pensando en el trabajo, orando por el trabajo, hablando del trabajo. Así, oramos pidiendo, hablando, pensando, observando, pero no accionando. Y la oración es acción. Si usted puede ir para que la oración, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 7, dice, mire, pedid y se os dará. Pedid es unas palabras, pero os dará es una respuesta. O sea, usted no va a pedir si Dios no le va a responder. Pedid y se os dará. Hay una acción de dar. Buscad y hallaréis. Si usted no se levanta a salir, usted no va a encontrar. No es de hablar, es de accionar. Llamad y se os abrirá. Si usted no toca una puerta, nadie le va a abrir. Necesita pedir, necesita buscar y necesita llamar. Es por eso, cuando usted tenga una necesidad, en el corazón, no se la deje callada, compártala con la iglesia, compártala con el grupo. Mano, mire, no tengo alimento, ore por eso, vamos a orar por eso. Dios sabe que no tenemos alimento, pero la oración, una oración de más por la congregación, en la unidad está la fuerza, porque en la unidad es donde Dios responde a nuestras oraciones. Dios puede hacer dos cosas. Uno, Dios puede mandarnos la comida desde el cielo, o Dios puede hacer que toquen nuestra puerta y nos traigan alimento, porque ha sucedido a muchos hermanos. Pero dos, Dios puede mover a cada uno de nosotros, o puede mover al creyente, o puede mover al impío, o puede mover a un visitante a bendecir a un hermano que tiene una necesidad. Si usted no la comparte, si usted no pide, si usted no busca y si usted no llama, usted nunca va a recibir. Y Pablo está pidiendo la oración para que algo se accione. ¿Por qué? Porque la oración es parte fundamental para el desarrollo de la palabra de Dios. La oración es la base para que corra y sea glorificada. La palabra recuérdese que la palabra de Dios en los evangelios dice que la palabra corra y sea glorificada como río de agua viva. Necesitamos, para que eso corra, es importante que la oración. Si usted quiere tener una base importante como creyente en su vida, la base importante para que la palabra de Dios fluya es la oración. Que usted esté orando, que cuando usted esté en la calle esté orando, que cuando usted esté haciendo esté orando, pero usted esté orando para que la palabra de Dios fluya con usted y con los que están afuera. Y en este aspecto de este capítulo, Pablo está pidiendo que los hermanos oren para que Dios los use, para que la palabra de Dios se esparza. ¿Está viendo? Y eso es importante. Tercera cosa que vemos,
es que Pablo la oración la ve como un poder y autoridad para librarnos de gente que nos va a llevar, uno que va a ser la barrera, que nos va a llevar la contraria, también pudiera ser, y tercero, los que nos van a perjudicar en el sitio donde vamos a llevar el evangelio. Recuérdese que la palabra en el capítulo 3, del 1 al 5, dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Hermano, mire, malo pudiera ser una palabra muy sencilla. Malo, ay, ese niño sí es malo, le quitó el pan, le quitó el bolillo al niño. Ay, ese niño sí es malo, le echó un empujón. Ay, ese niño es malo, le lanzó el jugo en su camiseta. Pudiera ser malo, pero la palabra perverso, hermano, es una palabra al extremo, muy fuerte, circunstancia de que si usted llega, que puede, y perverso es gente misionera en México que hablamos entre colegas que dicen, pastor, hemos estado en lugar donde hay mafia, no dejan entrar el evangelio. Mire, si nosotros entramos ahí, nos matan, nos dicen, no, la gente dice ahí, nosotros somos católicos. Ahí no manda la mafia, ahí manda el sacerdote. El PRAN, sinceramente, el mafioso no es el PAN, es el sacerdote. Porque ahí mandan ellos, ahí no manda el cristianismo ni testigos de Jehová, nada, ahí manda el catolicismo. Y hay gente que está entregada a muerte, hay zonas que no se puede entrar, porque hay misioneros aquí de muchos años, ancianos, que me dicen, pastor, hay zonas aquí que nosotros no pudimos entrar, porque no nos dejaron entrar, buscamos la mil maneras de entrar. Hay otros que me dicen, pastor, tenemos años queriendo entrar en ese lugar y pudimos entrar entregando comida en otras zonas, regalando comida. Así es que pudimos entrar, ¿me entiende? Pero que vamos a predicar el evangelio no se puede porque, hermano, esta gente es fuerte. Hay zonas así, esa gente son perversas, hay gente que pueden perjudicar tu vida, hay gente que puede amedrentar tu vida, hay gente que quiere que partas de esta vida, hay gente que va a tener cosas fuertes, hay gente que te puede apuntar con un arma y te dice, si predicas el evangelio te doy un tiro. Hay gente así, hermano, perversa en la vida, que son usadas por Satanás. ¿Para qué, hermano? Uno, para avergonzarnos; dos, para intimidarnos; y tres, hermanos, para que nosotros retrocedamos. Y es por eso que Pablo pide que sean librados. Hermano, el hecho de que tú pidas la oración para que Dios te libre no quiere decir que en el momento esté viviendo momentos difíciles, sino que también tú pides la oración para que Dios te libre, porque tú sabes que si Dios te está llevando por cada comunidad, lleva el evangelio, en cada comunidad te puede encontrar cosas diferentes. Por ejemplo, en Presidente, ¿no hemos encontrado momentos difíciles? Sí, pero no hemos encontrado momentos malos, sí, pero no hemos, la otra pregunta es, nos hemos encontrado momentos perversos, donde la gente pueda decir, y disculpe la palabra, la gente dice, y ese maldito pastor, que se muera, no sé qué hace por aquí, ¿sí? Todos somos católicos. Usted pudiera escuchar una palabra a ese extremo de perversidad, que gente que quiera desearle la muerte. Sí hay gente que lo dice. Sí no hay gente. Entonces, ¿pudiéramos nosotros todavía encontrarnos con gente perversa? A lo mejor no. A lo mejor uno dice, no, gracias a Dios, yo no he vivido esa mala experiencia todavía. Me falta vivir. Entonces uno se pregunta, ¿hasta dónde realmente estoy? ¿Será que ya he dado el 100%? ¿Será, o ya he vivido el 100% en cuanto a la obra misionera como Pablo en momentos malos, momentos perversos? ¿O he vivido momentos malos, pero no he vivido el perverso? Entonces, recuérdese que en la vida ministerial nos vamos a encontrar momentos difíciles que nos van a dar tres cosas. Uno, nos van a querer retroceder, nos van a querer echar hacia atrás. Debe subir la escalera, nos va a llevar a retroceder. Dos, hermanos, nos van a llevar a afligirnos. Va a bajar usted el ánimo, le va a dar flojera, leer la Biblia, le va a dar orar, congregarse. Eso va a llegar. Y tercero, hermano, va a llegar un momento en que usted ya no quiere conocer más a Dios, ya no quiere ser parte de una iglesia, ya usted no quiere conocer nada del evangelio, no quieren que nadie le hable del cristianismo. Hay gente así. Va a llegar un momento que en esas tres áreas, si usted no se fortalece en el Señor con la oración, eso va a llegar. Y Pablo le está animando a eso. Hermano, oren por mí, oren por mí. Y recuérdese que para que la palabra corra
y Dios lo libre de perversos y malos, Pablo está pidiendo algo por lo que va a pasar antes, lo que pasó antes y lo que puede pasar después. Porque recuérdese que en Tesalónica Pablo venía predicando en Berea, en Tesalónica, en varias ciudades, y a Pablo lo querían amedrentar, lo querían matar, lo querían apedrear, lo estaban persiguiendo. Y eso es gente perversa que quiere matarlo. Pero recuérdese que eso nos hace recordar algo interesante. El que siembra amor, recoge amor. Y recuérdese que Pablo lo conocían como lo mismo que Pablo hacía, a Pablo se lo hicieron. Pablo mató a Esteban a pedrada. Él lo vio y lo observó. Pablo era perseguidor del cristianismo, no era para hacerle cariñito, no era para decirle que no predicaran, era para matarlos al cristianismo. Ahora Pablo, después que era el perseguido, Pablo era el que perseguía, ahora es el perseguido. Y como el perseguido, hermano, la base importante para que el ministerio continúe en Ciudad de México y en cada colonia, y cada colonia pueda tener una voz de esperanza, es la oración, hermano. Nos queda es orar. Orar para que esa palabra corra y sea glorificada. No ore para que otro lo haga. Ore para que otro lo haga, porque ya usted no puede. Pero ore para que Dios le coloque en su corazón el querer por el hacer, por su buena voluntad. Porque orando en su casa y orando por otro y orando por usted para llevar el evangelio, igualito vamos a sufrir. Tenemos que orar para que Dios nos libre de cosas difíciles. Pero Pablo hace algo interesante. Cuarta cosa que dice el versículo. Dice que pero fiel es el Señor. Fiel. Recuérdese que en Primera de Corintios, no vamos a leer todos los pasajes bíblicos, ya los tienen allí, los podemos leer en nuestra casa, pero vamos a leer uno. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9, dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor Jesús, nuestro Señor. Fiel es Dios, por lo cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo. Cuando entendemos que Dios tiene un propósito para con nosotros, hermanos, nosotros tenemos que comprender varias cosas. Uno, hermano, que la oración es la base. Dos, que cuando oramos la palabra corre, la palabra se glorifica. Y tres, que Dios nos libra. Y cuatro, hermano, tenemos que comprender que la confianza en Dios, tenemos que comprender que Dios dejó promesas. Promesas. Dios dejó promesas a nuestras vidas. Dios dejó promesas. Usted no puede apartarse de la promesa. Si Dios le dice a usted, Jehová es mi pastor y nada se faltará, es porque Dios le dijo a usted que Dios es su pastor y nada le faltará. Usted no le ha de faltar, confíe en Dios. Si Dios le dijo a usted, deleítate de sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, Dios no está diciendo, deleítate de sí mismo Jehová y yo voy a conceder lo que yo creo que es conveniente, lo que yo creo. No, Dios dice, Dios va a conceder las peticiones de tu corazón, lo que usted anhela para su familia, para su crecimiento, para su estabilidad, para su ministerio, para su llamado. Dios lo va a hacer, Dios le va a bendecir. Dios a usted le ha dicho, Dios le ha dado a usted la promesa. ¿De qué? De que le va a cuidar, de que Él es fiel. Recuérdese que Dios es fiel. Dios permanece fiel hoy, mañana y siempre. Dios nunca lo va a desamparar a usted. Yo siempre he tenido un pensamiento, Dios nunca se olvida de nosotros. Nosotros nos olvidamos de Dios. Yo siempre le digo a la gente, Dios nunca se olvida de nosotros. Nosotros nos olvidamos de Dios. Y ese es el gran problema, que no aprendemos a confiar en Dios. Y Dios nos insta a que debemos confiar. Pablo sabía que venían momentos difíciles, hombres malos y perversos, pero Pablo tenía confianza en que Dios está con nosotros y en contra nosotros. 5 y 6, tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor. La palabra confianza es fe, es esperanza. Si usted tiene fe y usted tiene esperanza,
hermano, en su vida usted va a cumplir lo que Dios le ha encomendado. Sea que usted vaya hasta lo último de la tierra, sea que Dios lo envíe a Perú, sea que Dios lo envíe a Tepito, si Dios lo envía en Araña, sea donde usted cree que es peligroso, si Dios ahí lo está llevando, Dios lo va a cuidar, Dios lo va a guardar, porque Dios sabe de qué tenéis necesidad. Dios sabe también de qué tiene necesidad la gente. Recuérdese que aún Dios dice la Biblia que aún al impío, Dios la piedra la puede convertir en pan y Dios puede mover al impío al sostenimiento del siervo y del llamado de Dios, al hombre de Dios. Dios mueve al impío para sostener al hombre de Dios en el lugar donde Dios lo quiera llevar. Entonces tenga confianza y esperanza en Dios. Ahora, ¿qué nos motiva a Pablo? ¿Qué nos motiva como último en el versículo 6, en el versículo 5 del capítulo 3 de la segunda carta? Mire lo que Pablo dice. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice así: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Recuérdese que uno de los propósitos de Dios en nuestra vida, ¿cuál es uno de los propósitos de Dios en nuestra vida? Lo encontramos en Filipenses, en capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, siéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si nosotros accionamos a las características básicas que Jesús nos está enseñando para vivir una vida en Dios, en Filipenses, si usted lee Filipenses y usted saca las palabras de obediencia, la palabra de imitar, la palabra de ser ejemplo, Jesús nos está enseñando que debemos caminar como Jesús caminó. En amor, en paz. Si usted puede ver la vida de Jesús desde que nació hasta que murió, todo lo que pasó Jesús puede haber sido bueno y otras cosas pueden haber sido malas. ¿Está viendo? Pero Jesús en lo bueno y en lo malo, él caminó como el Padre. Y si Jesús caminó como el Padre, nosotros debemos caminar como Jesús. Porque como dijo Jesús, el Padre, yo y mi Padre, uno somos. Pero Jesús también nos enseña que es el camino, la verdad y la vida. Debemos andar como Cristo anduvo. Y donde todo ese propósito de andar como Cristo, usted lo ve en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 10. ¿Qué nos dice Éxodo 18 y 20? Recuérdese que caminar en vuestros corazones en Dios no solamente está en el Nuevo Testamento. No está solamente en el Nuevo Testamento. Usted lo va a ver en la palabra de Dios en Éxodo capítulo 18, versículo 20. Mire lo que dice. Dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y los que han de hacer. Ahora, ¿cómo usted encuentra el camino hacia Dios? ¿Cómo usted encuentra el camino hacia Dios? Hay gente que yo le digo, ¿usted conoce a Dios? Sí, usted habla de Dios. Yo le digo a la gente, usted habla de Dios, pero usted no conoce a Dios. Porque conocer a Dios, usted lo va a conocer a través de la Biblia. Usted va a saber quién es Dios, cuál es el propósito de Dios, para qué vino Dios a la tierra, por qué Dios permitió que yo naciera, para qué yo nací, para qué estoy en esta vida, por qué Dios me permitió conocerle, por qué un evangélico se acerca a mí, quién creó el mundo. Todo está en la Biblia. Por eso yo le digo a la gente, usted habla de Dios, pero usted no conoce a Dios. Porque si conociera a Dios, pues su vida fuera diferente. Entonces, tenemos que comprender que para Pablo la oración de la iglesia es importante.
para la expansión del reino de Dios. ¿Qué otra cosa vemos? Miren lo que vemos en el capítulo de Segunda de Tesalónica, capítulo 6 al 15. Vemos varios aspectos importantes que están sucediendo. En esta porción de la palabra del 6 al 15, usted va a ver varias porciones. Y una de las porciones que vemos leyendo esa porción es que hay gente, hay discípulos o hay creyentes en Tesalónica que están pensando que Cristo ya viene, no necesitan trabajar. Y yo siento que hay una vez, hace muchos años, o ahorita tengo años que no lo escucho, pero hace muchos años habían iglesias pentecostales que no estudian, no trabajan. Hay iglesias pentecostales en esas acciones, que a veces dicen, no, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a estudiar si ya Cristo va a venir? Es una pérdida de tiempo. Esas son cosas del mundo, son cosas banales, son cosas paganas. No necesito estudiar. Hay gente que dice, no necesito trabajar. Voy a hacer esto y esto nada más y ya. Hay gente que no solamente se quedó hasta allí porque hay gente que se adapta pensando que Cristo ya viene y no necesita hacer tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo. Hasta un punto está bien. Hasta un punto está bien. En pensar en que ellos quieren llevar el evangelio porque quieren hacer tesoros en el cielo. Hasta ese punto está bien. Pero hasta el punto de no hacer nada en este mundo por la cual Dios nos proveyó, por la cual Dios nos dio la naturaleza, por la cual Dios nos dio nosotros, Dios nos dio una familia, Dios nos dio unos hijos, Dios nos dio una esposa, Dios nos dio un esposo, y por la cual Dios nos llamó a ser hombres, cabezas de hogar, o mujeres, madre, unos hijos, o madre de responsabilidad dentro de su hogar. Y a veces, como familia, pensamos de esa manera, no querer crecer ni alcanzar porque pensamos que Cristo ya viene. Hay gente que pudiera pensar así. Eso lo escuché hace muchos años en la iglesia pentecostal. Conocí familias, hace muchos años que conocí familias que pensaban así. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? Dios quiere bendecirnos. La Biblia nos enseña que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La abundancia no tiene que ver con riqueza. La abundancia tiene que ver con el ejemplo de las bendiciones que Dios te ha dado a ti para mostrar que hay un Dios todo soberano que no solamente quiere darte salvación, sino también que quiere bendecirte. Pero este grupo del Tesalónica, había un grupo que pensaban no hacer nada porque ya venía Cristo. Había muchas dificultades y en esas dificultades Pablo da una serie de directrices. Por ejemplo, Pablo dice que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. Mire, cuando uno dice que se aparten de hermanos que andan desordenadamente, Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden. Empezando de que si Cristo viene hoy o viene mañana, usted no puede dejar de predicar el evangelio. Usted no puede dejar de ser bendecido. Usted tiene que trabajar. Tiene que ser bendecido usted para bendecir a otro. Por ejemplo, yo por lo menos siempre tenemos, mi esposa siempre tenemos un pensamiento que yo siempre le digo, vamos a orar para que Dios provea para ayudar a otro. Yo no lo tengo, pero yo creo en lo que Pablo dice, Dios es fiel. Si Dios, yo le digo, Dios, yo no lo tengo, pero yo quisiera ayudar a este hermano. Si tú puedes ayudarnos directamente, ayúdalo, está bien. Voy a orar para que tú muevas tu corazón, Señor, y lo ayudes. Y Dios lo puede hacer. Pero yo también oro en la otra forma que le digo, Dios, provéeme para bendecir y ayudar a ese hermano. Y Dios, hermano, es increíble. Dios nos bendice. Yo no tengo nada, pero Dios puede decir, mira, aquí te encontré esto. Y así usted lo oró. Y Dios respondió, delo. Delo. Porque si usted tiene en su corazón el deseo y el anhelo de hacer algo por alguien, pero no tiene, pero quiere hacerlo, usted le pide a Dios que Dios le dé, Dios se lo va a dar. Dios se lo va a dar para bendecir a otros. Pero si usted se sostiene siempre a trabajar con gente que siempre piensan de otra manera, que siempre piensan de otra manera de ser vivo, de siempre vivir de los demás, de vivir de los hermanos o vivir de otros. Si usted siempre vive de esa manera de vivir, usted está viviendo una vida desordenada y una dependencia del hombre y no una dependencia de Dios. Y usted tiene que aprender a vivir una dependencia de Dios. Mire, si usted le ora a Dios,
A veces nosotros decimos, ¿cómo le voy a dar al hermano si yo no tengo? Pero no, esa no es la oración correcta, no es el pensamiento correcto. El pensamiento correcto es que usted le pida a Dios para bendecir. Señor, bendice mi vida para bendecir a otro. Y si usted tiene una empresa, Dios va a bendecir su empresa para usted bendecir a otro. Si usted tiene un negocio, Dios va a bendecir un negocio para bendecir a otro. Si usted tiene solamente una pensión, Dios va a hacer que usted le entre otra entrada. No sé cómo. Dios puede hacer muchas cosas. Dios va a hacer que usted tenga otra entrada para bendecir a otro. Si usted tiene un presupuesto exacto, Dios le va a dar más allá de su presupuesto para bendecir a otro. Pero lamentablemente en Tesalónica encontramos gente a la contraria, que vivía de los hermanos, pensando que Cristo ya venía, no, que no necesitamos trabajar, que no necesitamos hacer esto, no necesitamos estudiar. Y puede haber en el siglo XXI pensamientos así. Yo lo vi hace muchos años en la iglesia pentecostal, pero ahorita no sé qué pensamiento estará en el siglo, ahorita en este tiempo, no sé, pero a lo mejor sí habrá gente que pensará de esa manera. Pero Pablo nos está diciendo, apártate de esos hermanos que andan desordenadamente. Está viendo. Y ahí no está hablando de impío, ahí está hablando de creyente, de todo hermano que anda desordenadamente. No quiero decir que todos estén así. No quiero que todos estén así. Pero Pablo nos está enseñando en Tesalónica que dentro de la congregación no vamos a encontrar hermanos así. Por ejemplo, siempre he visto en la historia misionera es que cuando la iglesia comienza, hermano, la iglesia comienza en bendición. La iglesia comienza en paz y en tranquilidad. Pero entre más la iglesia va creciendo, hermano, la iglesia más se va llenando de caciques. Porque van llegando gente en la iglesia que no están comprendiendo la voluntad de Dios, y va a llegar un momento que se de convertirse en discípulos, se convierten en caciques. Y pudiera también saber que Pablo está hablando de eso. Apártate de esos hermanos que andan desordenadamente. Que a veces dentro de la congregación no hay discípulos, no hay creyentes, hay caciques. Y necesitamos, hermano, tener un aislamiento de esa gente. Como hay un dicho, ando con ellos, pero no soy de ellos. Hablo con ellos, pero no hablo. Estoy con ellos, pero no ando con ellos. Hay que cuidarnos porque hay un dicho que dice, mira con quién andas y te diré quién eres. Hay que cuidarnos de todas esas áreas. Segundo, debemos imitarnos. Debe imitarnos. Pablo tenía una vida íntegra en la obra de Dios. Él seguía la fidelidad a Dios, hermano. Yo siento, hermano, que cuando nosotros estamos tocados cuando nosotros somos tocados por Dios en nuestro corazón, hermano, nuestra vida cambia. No importa si vienen tormenta, no importa, hermano, si vienen cosas malas, si vienen cosas perversas. Yo creo que cuando Dios nos impacta con un golpe fulminante en la vida, en nuestro corazón, hermano, mire, vengan problemas y dificultades, usted nunca, nadie lo va a tumbar. Porque Pablo en este pasaje bíblico, en el versículo 7, dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Yo creo, hermano, que cuando nosotros somos impactados por la palabra de Dios duramente, no hay nadie que nos tumbe de la voluntad de Dios. No hay nadie que nos tumbe. No hay nada. Usted sigue porque sigue la voluntad de Dios. Pudiera decir que usted va a luchar contra viento y marea. Y ese viento y marea puede ser luchar hasta con la misma familia, luchar contra la iglesia. Porque hay a veces, hermano, que sucede que usted quiere servir a Dios, usted quiere andar bajo la voluntad de Dios, pero a veces la iglesia anda desordenadamente, y como no todos andan desordenadamente, el que quiere realmente servir a la voluntad de Dios, esos que andan desordenadamente como iglesia, le van a hacer la vida imposible para que usted sirva a Dios.
Lo van a colocar por el suelo. Van a decir, hermano, usted no tiene el llamado, usted no sirve para esto. Hermana, usted no enseña esto. Hermano, usted no es misionero. Hermano, usted no tiene llamado pastor. Le van a desanimar cuando usted siente un anhelo en el corazón por servir a Dios. Hasta la misma iglesia puede ser partícipe, hermano, de que usted no sirva a nuestro Dios. Pero a veces en la vida, hermano, tenemos que ser marcados. La gran pregunta que yo hago, y puede haber una gran incógnita, ¿hasta qué punto nosotros hemos sido marcados para nosotros expresar como Pablo, para que usted le pueda decir un creyente, para que usted le pueda decir un creyente, porque vosotros mismos sabéis de qué maneras debéis imitarnos? ¿Qué creyente le va a imitar a usted? Que usted ha sido marcado por la palabra de Dios. ¿Hasta qué punto? Por ejemplo, yo siempre comparto con cada uno de ustedes y con muchos creyentes, yo les digo, a veces nosotros tenemos que ser marcados por las buenas y por las malas. ¿Por qué? Porque a veces Dios nos llama por las buenas y nosotros no atendemos el llamado, hermano. Y a veces Dios nos tiene que llamar por las malas para poder ser marcados. Por ejemplo, me acuerdo un hermano en Guanare, inválido. Él decía, él salía a llevar el evangelio y él llevaba el evangelio y llevaba el evangelio, pero él tenía un problema. El problema era que en la iglesia él le regañaba mucho a los jóvenes y le decían, oye, salgan, ustedes tienen sus dos pies, lleven el evangelio, salgan a llevar el evangelio. Eso es una exhortación casi todos los domingos a los jóvenes. Pero hay algo interesante que yo siempre hablaba en mi corazón. Yo decía, pero ¿qué pasó con este hermano cuando estuvo sus dos piernas? Él tuvo la oportunidad. Él tuvo la oportunidad. ¿Qué pasó? Dios los llamó por las buenas. Ahora la circunstancia es, tuvo que quedarse sin sus dos piernas para poder llevar el evangelio. Tuvo que marcar su vida de esa manera para poder salir y llevar el evangelio. Porque después que quedó inválido, fue que salió fervientemente. Motivaba a todo el mundo, exhortaba a todo el mundo para que llevara el evangelio, que era importante. Pero la gran pregunta es, ¿por qué tenemos que ser marcados para llevar el evangelio? Si Dios nos llamó a todos, Dios nos llamó por las buenas. A veces hay cosas malas en nuestras vidas que nos permite nuestra vida, que nos permite a Dios vivir para nosotros poder ser marcados y llevar el evangelio. Por ejemplo, Pablo fue marcado. Recuérdese que en Hechos capítulo 9, Pablo fue marcado, quedó ciego. Dice que fue tumbado de su caballo en la historia, en su cabalgadura, cayó, quedó ciego. Jesús le habló. A veces tenemos que ser marcados. Yo me acuerdo que un día durmiendo a las 3 de la mañana no podía dormir. Dios me habló en 2 versículos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a ti mismo, toma su cruz y sígueme. Deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo fui marcado con eso. ¿Está viendo? Y eso es lo que esa marca me motiva a que ese día algo insólito sucedió en mi vida. Que solamente Dios podía hacer eso. No era ninguna brujería ni nada. Era un Dios que me estaba buscando. Un Dios que sabía en mi corazón cuál era mi dificultad para seguirle. Y Dios me dijo, y ese día no podía dormir. Cerraba los ojos y no podía, hasta que abrí la Biblia. Y comencé a leer, y cuando comencé a leer, Dios me dijo, esto, cuando lo leí, marcó mi corazón. Dios me dijo, esto es lo que tienes que hacer. Entonces, tenemos que ser marcados. Pablo fue marcado. Por eso Pablo insta a la iglesia de Tesalónica a imitar la vida de Pablo, a imitar su vida, como Pablo imitaba la vida de Cristo. Por eso dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Amén. Tercera cosa, ejemplo de la imitación. Uno de los versículos 9, en capítulo 3 de Tesalónicas, dice, no porque no tuviésemos derecho, sino por dar a nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. Pablo al llegar a Tesalónica muestra varios aspectos. Uno de los primeros aspectos es el riesgo. Recuérdese que cuando usted llega a un lugar, no va a llegar haciendo fiesta. Usted puede llegar predicando el evangelio, pero va a llegar un momento en que ese evangelio se va a convertir para usted es una bendición, pero para otros va a ser una maldición. Por ejemplo, cuando usted vaya a evangelizar, no le vaya a pasar como a mí, que me echaron agua tibia en Boraude, una señora en una olla.
Otros le lanzan los perros, sueltan los perros para que usted no se acerque ni a la casa y hay gente que son maliciosas. Está viendo, va a llegar un momento. Pablo fue de ejemplo en lo bueno y en lo malo. ¿Por qué en lo bueno? Porque Pablo tomó iniciativa de llevar el evangelio aún reconociendo que Tesalónica lo iban a perseguir y lo iban a matar. Pablo aún insistía en que ellos buscaran a Dios a pesar de las dificultades. ¿Por qué en lo malo, hermano? De lo bueno y en lo malo, porque en lo malo, hermano, aún en las dificultades que Pablo tenía en su enfermedad, en su circunstancia, en el aguijón, en que la gente la odiaba, en la gente que le rodeaba, a lo mejor no querían que Pablo estuviera ahí predicando el evangelio. Él siguió allí, siendo ejemplo de permanecer fiel a pesar de lo bueno que sucedió en su vida en Tesalónica, pero también fue de ejemplo de permanecer fiel a pesar de lo malo y que fue perseguido por los judíos. Entonces, nosotros tenemos que enseñar que nosotros tenemos que ser ejemplo, que aun cuando nos persiguen, hermanos, nosotros tenemos que ser ejemplo y orar por esa gente. Orar por esa gente que nos persigue. Y aún en lo malo, orar por esa gente que nos persigue. Y aún en lo bueno, orar por esos que son bendecidos. Hay que ser ejemplo en la imitación de Pablo. Recuérdese que en la primera carta de Tesalónica y en la segunda carta vemos un Pablo preocupado por el crecimiento y la madurez de un grupo de creyentes. Un grupo de creyentes. Imagínese que en esta iglesia fundada, mire, lea otra vez primera y segunda de Tesalónica y usted va a ver lo que acontece en una nueva iglesia. Lo que acontece en una nueva iglesia. En una nueva iglesia acontecen muchas cosas. Uno, la gente que nos rodea van a hacer lo imposible para que nosotros no alabemos a Dios. ¿Usted cree que eso es verdad? Bueno, le cuento una historia. Recuérdese que cuando estábamos el presidente y hacíamos el culto a las 5 de la tarde los domingos, mientras que nosotros alabábamos a Dios en el garaje, al frente hacían el culto en la Virgencita. También cantaban ellos. Eso no se me olvida. Ellos nos hacían como esa, vamos a decirlo, esa guerra allí. Mientras que nosotros estábamos en el culto y estábamos cantando, el sacerdote y los grupos de católicos estaban al frente de nosotros en la Virgencita, cantando y haciendo sus oraciones. Siempre van a suceder. Esos hechos no se pueden olvidar de nuestra mente, de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esas cosas buenas esas cosas que sucedieron en Presidente, nos hace recordar, hermano, que Dios es fiel, que Dios está con nosotros. Porque si una iglesia no tuviera oposición, no tuviera un crecimiento, porque la oposición también nos ayuda a crecer. La fidelidad nos ayuda a crecer. Imitar al siervo o al misionero o al pastor, como dice la palabra que debemos imitar su fe, nos ayuda a crecer. Entonces tenemos que comprender, hermano, que Dios nos ha bendecido hasta hoy. Y usted puede ver que ahora en Presidente, mucha gente, antes me miraban mal, antes ni me hablaban. Ahora podemos hablar, podemos dialogar. Hemos visto que Dios ha dado paso lento, pero seguro. Y necesitamos seguir orando por esos pasos lentos como seguros, pero usando una estrategia que nos dice Pablo, que seamos de ejemplo de imitación, que seamos de ejemplo en la imitación. Cuarta y quinta, no te canséis hacer el bien. No canséis hacer el bien. Esa es nuestra palabra. Me hace recordar esa frase. No nos canséis hacer el bien. Ubiquémonos en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Y esto nunca se me va a olvidar. Cuando la hermana Guadalupe me dijo, pastor, nuestro lema de este año, mejor es dar que recibir. Nosotros nacimos para hacer el bien, para ayudar, no para recibir, para ayudar a la gente. Y si recibimos de parte de Dios o de nuestros hermanos, no dejemos de dar, de ayudar al necesitado.
No nos canséis de hacer el bien, hermano. Pablo nos insta a esta iglesia, no se cansen de hacer el bien. Nosotros no nos debemos cansar de hacer el bien. Mire lo que dice Hechos 20:35. Y en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ese era el lema de este año, ayudar a la gente. Está viendo. Me acuerdo que la hermana Guadalupe, eso nunca se me va a olvidar y me lo dijo, pastor, este año, yo le dije a mi esposo, le dije a Miguel, le dije, este año es mejor dar que recibir, pastor. Bienaventurado es dar que recibir. Vamos a dar. Dios nos va a bendecir. Esas son las palabras textuales que ella me dijo, pastor, este año es mejor dar que recibir. Ya lo propuso en su corazón. Ella me dijo, y eso es una alegría de ella pensar hacer el bien, no nos cansemos de hacer el bien. Y Pablo nos está mostrando hoy, hay que hacer el bien, hay que hacer el bien. Mire lo que dice Gálatas, capítulo 2, Gálatas capítulo 2, versículo 11. ¿Quién lo tiene por allí más cerca? 2, 11 al 14, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraían y se apartaban porque tenían miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dijo a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vive como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a circuncidarse, a judaizar? Hay cosas en la vida que tenemos que aprender en cuanto a la imitación. O usted coloca el evangelio en la esencia de imitación de Pablo, o coloca el evangelio en la esencia de la imitación de Pedro en este pasaje. Pedro quería hacer algo que no era y se escondía. Es como cuando un creyente o un hermano viene, que ha sucedido, ahí viene el pastor, no hombre, abren la Biblia, ahí viene el pastor, se ponen a orar, ahí viene el pastor, aleluya, gloria a Dios, levantan la mano. Entonces hay familias así o hay iglesias así, está viendo, porque el pastor es una autoridad, pero no es el que debemos, no debemos, el respeto es importante hacia el pastor, pero el pastor no nos va a juzgar, no nos va a condenar. El que nos condena, nos juzga, es Dios. Por eso su vida, su imitación, su vida debe estar directamente con Dios, debe estar imitada a la obra de Dios, al propósito de Dios, como lo dice en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Su vida debe estar en Dios. Es por eso que usted sea genuino y de ejemplo para los creyentes, que usted no sea imitador de otro. Está viendo, como se dice, como lo dice el pasaje bíblico, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Agarre lo bueno y sea mejor creyente. Agarre lo bueno y sea mejor creyente, pero no se deje guiar. Dos hombres, Pablo y Pedro, dos hombres llevando el evangelio, pero uno era genuino. Pablo era genuino en el evangelio, pero Pedro era solamente no era un genuino completo. ¿Por qué? Porque él estaba jugando con el evangelio. Estaba aquí y después estaba acá. Estaba aquí y estaba allá. Y eso se muestra como hipocresía. Entonces Pablo lo reprende a Pedro. Entonces nosotros debemos ser esa parte de Pablo, de ser genuino, y no esa parte de Pedro. Ahora, por último, Pablo le amonesta. Hay que amonestar. Mire que Pablo cierra en Tesalónica, Pablo cierra con algo interesante en Tesalónica capítulo 3. Mire lo que Pablo cierra en el capítulo 3, versículo 15.
mas no lo tengáis por enemigo. El hecho, hermano, no es que usted se aparte del hermano. Usted no se aparta, no es que usted se aparta del hermano y ya no lo va a mirar en la iglesia. No, yo le voy a decir algo. Si usted es el ejemplo y usted es la vida, usted está claro en su llamado, en la vida en el Señor, esa vida cristocéntrica en Dios, demuéstrele a ese desordenadamente, a ese que está fuera de orden, muéstrele el orden. Muéstrele a través de la vida, a través de la imitación, a través del ejemplo, a través de ser bien, a través de la exhortación, de amonestarle, muéstrele que Dios es un Dios de orden. Enséñele, poco a poco, enséñele a que tenga un Dios de orden, que tenga en orden su vida. Amonéstele. ¿Por qué? Porque Pablo no le está diciendo, hermano, en el versículo 15, mas no lo tengáis por enemigo. No es que por el hecho de que él no viva como usted, se lo va a echar de enemigo. No. Porque si haríamos eso, entonces nosotros fuéramos unos creyentes de vanagloriarnos. Nos creemos mejor que los demás. No. Cuando nosotros vivimos bien delante de Dios, nosotros buscamos llevar a los demás también a que vivan bien. Cuando nosotros realmente somos creyentes y juzgamos a los demás y ya son enemigos y nos apartamos de ellos, nosotros somos peores que ellos. Aunque nosotros leamos, oramos y nos apartemos de la gente que anda desordenadamente y lo vemos como enemigo, está viendo, nosotros estamos peor que él. ¿Cómo vamos a ser mejor que él, hermano? Enseñemos a él cómo se debe andar ordenadamente. Si usted está ordenadamente en el camino de Dios, en una imitación correcta de la vida de Cristo, enséñele a ese hermano que está equivocado. Muéstrele haciendo el bien, siendo ejemplo, imitando la vida de Cristo, amonestándole. Hermano, eso no es así. Las cosas de Dios no son así. Las cosas de Dios no son un juego. Las cosas de Dios son firmes. Muéstrele que realmente usted tiene ese Dios vivo, que ese Dios vivo no nos enseña a nosotros no a tener enemigos, sino a hacernos amigos de ellos para que ellos vean realmente, vean a través de usted la vida de Cristo. Es por eso que dice, mas no tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Está viendo. Entonces, si usted es un hombre de Dios, fiel a la voluntad de Dios, y hay hermanos que andan desordenadamente, hermano, enséñele, disipúlelo, muéstrele, sea de ejemplo. Si él lo está haciendo mal, muéstrele cómo se debe hacer realmente, donde Dios se sienta gozoso y feliz por lo que usted hace por la obra de Dios. Ahora, concluimos. Pablo finaliza. Vámonos a Romanos 12, 1 al 3. Si alguien lo lee, Romanos, el hermano Miguel, Romanos 12 del 1 al 3. Romano 12 del 1 al 3. Hay una respuesta interesante que nosotros tenemos que comprender para llegar a ese orden que Dios nos ha dado y que Pablo nos está enseñando en esta tarde. ¿Qué nos dice Romanos 12 del 1 al 3? Dice la palabra de Dios, Romanos 12, 1 al 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahí tiene la respuesta, hermano. Nosotros no somos quien para juzgar, ni somos quien para decir quién participa y quién no. Nosotros no somos nadie. Si nosotros nos creemos, hermanos, siervos de Dios, obedientes a Dios, ayudemos a aquellos que están desordenadamente. Ayudemos que imiten la vida de Cristo. Y si usted cree que está bien, ayúdelo a que imite su fe.
a que imite su fe. Recuérdese que en la palabra de Dios, hay un pasaje bíblico, voy a ver si logro encontrarlo, donde hay un énfasis. Déjenme ver si lo logro. Aquí está. Creo que es en hebreo. A donde recuérdese que en Hebreo capítulo 13, versículo 7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. ¿Está viendo? Ahí dice su conducta, imitar su fe. Hermano, si usted tiene una conducta y una imitación de fe, no es perfecto, nadie es perfecto, pero realmente usted está como un Pablo, que a pesar de la lucha, a pesar de la prueba, a pesar de ser perseguido, a pesar de ser criticado, a ser murmurado, maldecido a lo mejor también, a lo mejor a ser torturado en las cárceles, hermano, él permaneció con una conducta intachable, creyendo en la confianza y en la fe en Dios. Está viendo. Entonces, eso es lo que Dios quiere. La gente y la humanidad y la iglesia, los creyentes desordenados, los caciques, necesitan ver una conducta intachable de ejemplo. Y usted tiene que serlo. Está viendo como Pablo nos los enseña aquí en este pasaje bíblico, que dice: imitar mi fe, sé de ejemplo en mi imitación. Está viendo, así como Cristo imitó al Padre, Pablo imita a Cristo y nosotros debemos imitar a Cristo. Y esa vida de Pablo, de cómo pasó momentos difíciles y permaneció en la fe. Usted y yo hemos vivido momentos difíciles. Usted y yo hemos vivido momentos difíciles. A lo mejor hemos vivido momentos difíciles en la economía, otros en pérdidas familiares, otros en el trabajo, otros en las tres unidas. Pero la gran pregunta es, si hemos vivido esos momentos difíciles, si hemos vivido esos momentos difíciles en nuestra vida, ¿por qué Dios ha permitido esos momentos difíciles en nuestra vida? ¿Será para retroceder o para crecer? Lo único que sí sé, hermano, es que primera carta de Tesalónica y la segunda carta de Tesalónica, hermano, es una misión que viene creciendo y que está pasando momentos difíciles. Pero los momentos difíciles no se pierde la esperanza, se confía en Dios, nos mantenemos firmes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo y hasta que un día, hermano, nosotros los que estamos conectados, los que conocemos la iglesia de Presidente, los que conocemos la obra misionera, cual nuestra visión es en un futuro ver la iglesia bautista Emmanuel en Presidente haciendo grandes cosas por la humanidad y mostrando que lo que la gente decía, que lo que la gente hablaba y que la gente nos maldecía, que esa maldición ahora se convierta en bendición, que esa gente que nos criticaba ahora se convierta en portador de la palabra de Dios, hermano. Pero necesitamos mantenernos firmes en la perseverancia de la palabra de Dios para el crecimiento de su obra. Y es por eso que Pablo termina en la carta, la segunda carta de Tesalónica, Pablo termina: y el mismo Señor de paz, os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros. La saludación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda la carta mía. Os escribo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Esta carta tiene una esencia que Pablo Pablo la expresa, no es otro. Si usted puede ver esta bendición de Pablo al final de la carta, él hace una, en el 17, en la primera frase del versículo 17, hace una frase importante, que él dice: la saludación es de mi propia mano, de Pablo. Es de la propia mano de Pablo. ¿Por qué hace ese énfasis? Recuérdese que en el capítulo, en el primera Tesalónica, Pablo hace un énfasis: os conjuro en el Señor, versículo 27 de la primera carta de Tesalónica del capítulo 5, dice: y lo conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Pablo da esa norma, da esa orden. Esta carta la tienen que leer a todos los hermanos.
a todos los hermanos. Así termina carta, esa la primera carta, Pablo. Y la segunda carta, Pablo termina, la saludación es de mi propia mano, de Pablo. Está viendo, ¿por qué Pablo hace esa énfasis? Que fue él la que la escribió, hermano. Porque si usted puede ver, cuando empecé el mensaje, en capítulo 2, versículo 2, dice unas palabras interesantes, que os dejéis, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Eso quiere decir que Pablo está haciendo énfasis que había gente que estaba escribiendo cartas, circunstancias en Tesalónica por la cual Pablo no expresaba. Cuidado que no se fueran a dejar de engañar por cartas falsas, por falso evangelio. Recuérdase que Pablo es muy tajante con el evangelio. Pablo es muy tajante con el evangelio. Él es muy celoso del evangelio. ¿Cómo sabemos que Pablo era muy celoso del evangelio? Porque mire lo que dice Pablo en Gálatas, capítulo 1, versículo del 6 al 10. Si usted lo puede leer, pero yo quiero leerle solamente el 7 y el 8. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o a un ángel del cielo o anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Cuando usted se va a ese anatema, en el hebreo y griego establecen que sea maldito. Le está diciendo maldito aquel que lleve otro, que use el evangelio. Está viendo que lleve un evangelio diferente. Y pudiera Pablo en la segunda carta hace una sugerencia de eso en su finalización. O salutación es con mi propia mano, de Pablo. Si alguien viene con otra carta, Pablo le está queriendo decir no la reciba. Yo escribí esta carta con mis manos. Entonces, hermano, tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos, hermano, porque si esta es una iglesia que está creciendo en la obra de Dios, es una iglesia que va a tener dificultades, va a tener problemas, va a vivir de críticas, va a vivir de amonestaciones, va a haber gente que no va a querer. Hay gente que va, aún cuando la iglesia crezca, va a haber gente dentro de la iglesia que no va a querer que dejar que la iglesia crezca. Está viendo, es por eso que, hermano, uno de los principios que debemos tener como bautistas, como iglesia bautista, por la cual yo trabajo, que nuestro primer principio es que nuestra Biblia es nuestra fe y nuestra práctica. Fuera de ella, nada podéis hacer. Nuestra Biblia es nuestra fe y nuestra práctica. Todo lo que hacemos en la iglesia está sujeto a lo que la palabra de Dios. Y todo lo que vamos a hacer en Presidente, como obra misionera, como obra de la iglesia, como obra en crecimiento, debe estar sujeto a la palabra de Dios y debe estar sujeto a bajo crecimiento, no para decrecer, no para perturbar, no para traer malas influencias, no para traer malas críticas, es para crecer, es para bendecir a nuestra iglesia. Recuérdese algo y se lo digo a todos los creyentes, se lo digo a todos los conectados. Si Dios le ha permitido a usted estar en una congregación, estar en una misión, estar participando en una obra, y Dios ha puesto en un corazón a hacer una iglesia, hermano, yo estoy dispuesto a usted a ayudarlo a que usted abra una iglesia, como Pablo lo hizo. Ahora, que vamos a traer, que va a haber dificultades, sí. Que va a haber dificultades, sí. Va a haber problemas, como lo tenía la iglesia de Tesalónica. Va a haber problemas, va a haber chisme, va a haber rumor y va a haber persecuciones. Pero algo sí le digo. El que nos llamó nos va a dar la seguridad, nos va a dar la provisión para que la obra de Dios crezca. Porque siempre lo he dicho, el que está más interesado en que la obra crezca es Dios. Es Dios. Dios solamente y nosotros somos un instrumento.
hermano. Y necesitamos trabajar para la obra de Dios. Porque cuando nos dediquemos a la obra de Dios, dediquemos al discipulado, a la evangelización, a la visitación de la obra de Dios, hermano, Dios va a hacer grandes cosas en nuestra familia, en nuestra vida y en nuestra iglesia. Recuérdese que usted está dejando una historia en Presidente. Usted está dejando una historia en Whisky Luca. Que cuando usted parta de esta vida, usted está dejando una luz de esperanza en su familia, en su comunidad, en su barrio o en su colonia y en su país. Usted está dejando una bendición. Entonces, necesitamos pensar que cuando Pablo salió de Tesalónica, Pablo se sintió orgulloso de haber permitido que Dios le permitiera fundar una iglesia en Tesalónica, porque ahí lo llevó Dios. Entonces, oramos, hermano. Dios es el dueño de nuestra vida. Déjate guiar por Él. Amén. Señor, damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por permitirme una vez más poder llevar tu mensaje y de poder tomar una finalización de esta carta, Señor. Padre, es una iglesia bendecida, Señor. Padre, que todo lo bueno que estos creyentes tomaron del Evangelio, de la palabra de Dios, de la palabra que Pablo les compartía, Señor, la tomemos para nosotros, Señor, para crecer, para fortalecer, para visitar, para discipular, para ayudarnos unos a otros, Señor. Bendice nuestras vidas. Señor, bendice cada uno de nuestros negocios, bendice nuestro trabajo, Señor, para que cada día podamos bendecir a otro, Padre Santo, y podamos, Señor, cada día ser partícipe de esa obra misionera. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga.